Buenos días. Soy el doctor Arturo Terrés. Es para mí un gusto, un honor, un privilegio estar esta mañana con ustedes. Y bueno, vamos a hacer una presentación para honrar a quien honor merece. Nuestra muy querida maestra Marta Gurría Rafols, a quien yo tuve la buena dicha, la fortuna de haber conocido en la década de los 80, cuando era yo residente de patología clínica en el Centro Médico Nacional, y ella fue mi primera y probablemente mejor maestra en el tema de la calidad, ya que no solamente nos inculcó el conocimiento desde el punto de vista técnico, nos enseñó desde calcular una media, una desviación estándar, un coeficiente de variación, pero nos habló sobre todo la importancia de la relación médico-paciente y la relación que debe existir entre el laboratorio y la medicina clínica. El día de hoy voy a hacer una presentación desde la perspectiva de hoy día, ¿verdad? 40 años después del momento cuando conocí a Marta, en donde estamos viviendo una pandemia que ha venido a cambiarnos a todos y ha de alguna manera destacado de manera indudable la importancia que tiene el laboratorio clínico en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de esta pandemia y cualquier otra enfermedad. La medicina del siglo XXI es una medicina sumamente tecnológica, en la que es sumamente importante lograr también equilibrar el concepto integral de la calidad, la bioética y la relevancia médica, que es sinónimo de medicina basada en evidencia. Vamos a hacer un recorrido de lo que ha sucedido en los últimos 50 años en el laboratorio clínico para que de alguna manera podamos visualizar el futuro. Muchas gracias. El tema de mi presentación, como pueden ustedes ver, es medicina de laboratorio en el umbral del nuevo siglo. Calidad, bioética y relevancia. Cada una de estas palabras tiene un enorme significado y son muy amplias y son muy profundas. La calidad en el laboratorio empezó realmente por la primera, la calidad y básicamente a nivel de la calidad interna, el control de calidad tradicional. A lo largo de 40 o 50 años se ha ido ampliando y profundizando cada uno de los términos. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de la importancia de la bioética, pero sobre todo la relevancia, que es sinónimo de medicina basada en evidencia. De tal manera que en la actualidad la calidad inclusive ya tiene certificación internacional, como todos sabemos, en la Organización Internacional de Estándares ISO. Si yo quiero hacer calidad en mi laboratorio, necesito un mapa mental que responda a todas estas 8 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? El objetivo entonces de esta presentación es ayudarnos a visualizar la calidad en el siglo XXI de una manera integral para que ustedes puedan hacer la planeación estratégica de la misma. La medicina del siglo XXI es una medicina basada en evidencia. En el pasado hablábamos de una medicina basada en eminencia. La evidencia requiere de 2 recursos, de la ciencia y de la tecnología. Pero esta se quedaría trunco si no tuviera además una dimensión humana. Es por eso que decimos que la medicina del siglo XXI debe ser una medicina basada en evidencia,
que sea muy científica y muy humana. La evolución nos ha enseñado que ocurre de una manera similar a un río, en donde tenemos, ¿verdad?, aquí, digamos, 5 elementos que, pongamos que esto fue el año 2000, pues avanzan hasta el año 2020. Hoy día nos encontramos en este punto, en un momento de crisis. Hay factores de cambio políticos, económicos, sociales. ¿Y qué es lo que ocurre entonces, verdad? Que necesitamos visualizar escenarios para lograr sobrevivir. Vean ustedes cómo el líder del pasado es una especie en extinción en el futuro. Nosotros queremos pasar, ¿verdad?, a una posición de liderazgo, pues entonces tenemos que hacer una planeación estratégica de la calidad. Hay 4 posiciones en la vida. 1, ver que las cosas suceden. 2, documentar las cosas que suceden. Y 3, hacer las cosas, más bien hacer que las cosas sucedan. Y para eso entonces necesitamos una planeación de la calidad a lo largo del tiempo, que además sabemos ocurre de una manera en espiral, como se ve en esta imagen. Les doy un momento para leer la frase de abajo. El tiempo es el peor enemigo, pero al mismo tiempo es el mejor amigo del ser humano. Nos hace viejos mientras nos ayuda a olvidar afrentas. Vuelve nuestros logros irrelevantes mientras borra nuestras fallas. Alvin Toffler, autor de un libro maravilloso que se llama El shock del futuro, La tercera ola, es una serie de libros, El cambio del poder, nos describe, ¿verdad?, el principio de la era tecnológica. Y marca el año de 1969 como un año importante por el hecho de que el hombre descendió en la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que en ese año también ocurrió, por ejemplo, el Festival de Woodstock y también surgió la computadora personal. Años difíciles, 1968, movimientos estudiantiles en todo el orbe, Francia, Berkeley, Ciudad de México, etc. Y entonces, de repente, surge el shock del futuro. Es la tensión de rotura o ruptura, desorientación que nos ocurre cuando suceden demasiados cambios en un tiempo demasiado corto, justo como ocurrió en el año 2020. Demasiados cambios, demasiado rápidos y mucha consternación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender nuevamente a leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, sino los que no saben aprender, desaprender y reaprender. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, lo que nos está sucediendo hoy día. Toffler nos habla de 3 eras. Una era agrícola, ¿verdad?, cuando el momento que el hombre deja de ser nómada, y le voy a poner en 3000 años. La era industrial, que surge con la imprenta, ¿verdad?, y la era tecnológica, que surge hace más de 30 años con la computadora personal. En la tercera ola tenemos 4 Ts. La T de la tecnología, automatización robótica, por supuesto, telecomunicaciones, gracias a lo cual hoy día nos podemos comunicar durante la pandemia, ¿verdad?, la informática, transportes, líneas aéreas y terrestres, y por supuesto los tratados de libre comercio. En el laboratorio clínico tenemos una evolución de 50 años en el siglo XX y 20 en el siglo XXI. Y vemos cómo cada década ha ido evolucionando en una mejora continua de la confrontación al control interno, la precisión, la evaluación externa, la exactitud,
1980 el aseguramiento, la mejora continua y actualmente, bueno, pues ya la acreditación con las normas ISO 15189 para los laboratorios y 17043 para los proveedores de ensayos de aptitud. Entonces vemos que se han roto los paradigmas de visión, competencia, complacencia, que es la primera columna, la característica del siglo XX en la era industrial y la era tecnológica. De manera que ahora la visión es global, la competencia es internacional, la complacencia ya no puede ser autónoma, es acreditación y certificación. La medicina, como dije, es basada en evidencia. Se integran todos los procesos. La inteligencia humana es apoyada en la cibernética. La dirección ya no puede ser una autocracia de top control, sino que es democrática y de consenso. Los sistemas se hicieron automatizados, la innovación es acelerada, la calidad ya no es mejora continua, sino reingeniería de los sistemas. Nos comunicamos de manera automática, instantánea por Internet, la economía está abierta, los laboratorios envían muestras, de manera que hay subrogación, se consolidan los sistemas y el valor más importante ya no es físico, es ahora el conocimiento con un trabajo intelectual. Para lograr la calidad en medicina, lo mejor es aplicar la definición de Avedis Donavidian, maestro de la Escuela de Medicina en Harvard, quien nos dice que hay que brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo al mejor costo. Y nos dice Donavidian, en la dimensión humana, ¿cuál es el secreto de la calidad? Muy sencillo, es el amor. Amor al conocimiento, amor al hombre, amor a Dios. Vivamos y trabajemos de acuerdo con ello. Es de llamar la atención que esta filosofía de Donavidian es precisamente la que nos enseñaba Marta Gurriarra Fols, donde nos decía, tú no puedes tener calidad en tu trabajo, en el laboratorio, si no tienes calidad de vida. De manera que la calidad del siglo XXI tiene una dimensión humana y una dimensión tecnológica. En la dimensión tecnológica, pues tenemos un proceso, ¿verdad?, que llamamos preanalítico, analítico, postanalítico, que tiene, por supuesto, sus controles internos y externos. Pero además de ese proceso, enfocamos ahora todo de una manera sistemática o sistémica, donde tenemos una estructura, un proceso que determina el resultado. Cuando todo va bien, pues entramos a un proceso de mejora a través de medidas preventivas. Cuando hay una no conformidad, tenemos que aplicar la mejoría, que son las medidas correctivas. Y en la estructura, pues tenemos todo lo que usamos en el laboratorio, desde las instalaciones hasta el equipo, analizadores, consumibles, instrucciones, calibradores, reactivos y controles. En los procesos tenemos procesos básicos y de apoyo, y los resultados en un sistema analítico. De manera que dentro de la ruptura de los paradigmas del siglo XXI, tenemos que la medicina ya no puede ser curativa solamente. El énfasis está en la medicina preventiva, biopsicosocial, con proveedores globales, atención ambulatoria, elección por servicio y no por precio, informática global, expedientes automatizados, laboratorios que trabajan en redes, que el diagnóstico se hace orientado por problemas, la estructura se integra en un core lab, y como hemos visto con el caso de coronavirus, el diagnóstico se hace por genotipo. Es decir, tuvimos que entrar a la genética y a la biología molecular asociada a la informática para poder desarrollar pruebas como el PCR. La microbiología, por ejemplo, ahora se puede hacer por espectroscopía de masas, el famoso MALDI-TOF, sin tener que esperar todo el proceso de cultivo, identificación que tardaban días. De manera que el control de calidad ahora es total y el reporte se hace de manera electrónica.
Hemos pasado a lo largo de 40 años, 50 años, desde las pruebas manuales hasta la consolidación de sistemas. Por supuesto, las pruebas semiautomáticas y las automáticas. Ya lo mencionaba yo, entonces es una evolución de 50 años donde vimos evolucionar la tecnología, ¿verdad?, la instrumentación, la metodología, pero muy importante también desarrollar la bioética y la relevancia médica como premisas fundamentales de la calidad en el laboratorio. Es un camino largo y difícil, confuso y profuso y difuso, de manera que necesitamos de diagramas de flujo que nos permitan garantizar la calidad analítica partiendo de requisitos de la norma ISO que desarrollaron expertos en clase mundial, donde el grupo mexicano liderado por María Luisa Castillo tuvimos también participación. Y luego ven ustedes relevancia médica en el otro extremo, metas analíticas y palabras nuevas que fueron surgiendo. Trazabilidad, validación, incertidumbre, programas internos, precisión, exactitud, error total, riesgo. De manera que vamos a analizar lo más relevante de esto. Quiero decirles que toda esta información está en nuestra página www.qualitatcc de manera gratuita a nivel mundial. El año pasado se descargaron de nuestra página 1,5 millones de documentos aproximadamente, todo sin costo. Nuestra misión académica es 100% gratuita porque sabemos que esto no tiene precio. Entonces, como les decía yo, ISO 15189 es un sistema de calidad para el laboratorio médico que fue desarrollado para desarrollar la competencia para que los resultados fueran médicamente relevantes, que es precisamente lo que dice ahí, la relevancia médica en los requisitos ISO 15189. Definimos relevancia conforme a la norma, la capacidad de que el resultado del laboratorio impacte la decisión médica. Y para esto, entonces, los profesionales del laboratorio nos tenemos que involucrar en la indicación de pruebas en la etapa preanalítica y en la interpretación de resultados en la etapa postanalítica, para que entonces esto sea importante, significativo, excelente y sobresaliente. De otra manera, el laboratorio es simplemente una fábrica de resultados, sin ton ni son. Hay que recordar que de acuerdo al CLSI, antes conocido como NCCLS, el 80% de las decisiones médicas se toman sobre la base de los estudios de laboratorio. Hay que reconocer que el diagnóstico clínico es el punto crítico más importante en la atención médica, ya que de él dependen el pronóstico y el tratamiento. Hemos dicho que la clínica sospecha, los gabinetes apoyan y los laboratorios determinan. El verbo que mejor refleja entonces lo que hacemos en el laboratorio clínico es informar. Y de esta manera los requisitos se basan en expectativas de confiabilidad y de oportunidad. Más allá del laboratorio, en la clínica, el médico tiene que hacer un diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y el verbo que mejor define lo que los médicos hacen es decidir. Opero, no opero, transfundo, no transfundo, hospitalizo, no hospitalizo, doy o no doy un antibiótico. El médico es un profesional de la toma de decisiones. El mejor médico es el que toma las mejores decisiones sin abusar de los recursos del laboratorio. Recordemos el máximo beneficio, el menor riesgo, el mejor costo. Entonces, existe un proceso analítico, ¿verdad?, que es muy similar a lo que nos describió en su momento Descartes en el método científico. Hay que captar un problema, modelos imaginarios, conjeturas, hipótesis, verificación y toma de decisiones. Eso nos dice Descartes. Nosotros entonces tenemos que partir de la historia clínica, síndromes, enfermedades, diagnósticos, pruebas de laboratorio y tratamiento. Vean ustedes el nombre de palabra, prueba de laboratorio.
sinónimo de evidencia de laboratorio, verificación, validación a través de pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Nos dicen los jueces en un caso jurídico, legal. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, para que una prueba de laboratorio sea útil, tiene que estar bien justificada, bien seleccionada, bien indicada, bien solicitada, bien tomada, bien informada, bien interpretada y bien utilizada. Y vean ustedes, si tuviéramos nosotros éxito del 90% en cada etapa, al final de la historia, vean ustedes cómo baja la escalera hasta un 20%. Parece mentira, pero es una realidad. En alguna ocasión, yo tomé todas las requisiciones de un mes en el Hospital ABC de la Ciudad de México. Y fuimos a ver los expedientes y encontramos que esto es cierto. El 80-90% de las pruebas realmente no fueron relevantes en diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Entonces, necesitamos reconocer dónde están nuestros errores para mejorar. Errare humanum est. Y vean ustedes qué bella frase. Donde hay humildad para aceptar el error, habrá inteligencia para aprender de él. Y Plevani, ¿verdad?, nos ha demostrado que hoy día, gracias al avance de los analizadores y la tecnología, los errores son solamente el 15% dentro del laboratorio, donde precisamente surgió hace 50 años y ocurrían casi el 100% de los problemas. Conforme tomamos control de la etapa analítica, nos dimos cuenta de que el problema estaba en la preanalítica y en la postanalítica, que va desde la preparación del paciente, la toma y transporte de muestras, pero sobre todo la indicación médica. Y en el postanalítico, sobre todo la interpretación de los resultados. De manera que nosotros en Qualitas lo que hemos hecho es poner una serie de ejercicios o casos clínicos. Aquí tienen uno, por ejemplo, de hematología, en los cuales son también sin costo. Esto se hace gratuitamente en el programa que llamamos Promecal, donde evaluamos la indicación y la interpretación de pruebas. Aquí ven otro caso clínico en este de tiroides, ¿verdad? Y pues hacemos revisiones bibliográficas. Se publica el consenso de participación de todos los que responden. Volviendo a nuestro mapa mental de la calidad, necesitamos tener metas analíticas y para el control de calidad interno, pues lo que queremos lograr es precisión. Pero para lograr la precisión tenemos que controlar la trazabilidad, la validación y la incertidumbre, el mapa mental. De manera que entonces necesitamos tener, si quiero lograr precisión, necesito una meta SMART, ¿verdad? Específica, medible, alcanzable, retadora y temporal. Las metas analíticas son de confiabilidad y de aplicabilidad para que las pruebas sean clínicamente útiles. Una prueba confiable es precisa, es exacta, con métodos sensibles y específicos. Pero se tiene que aplicar conforme la oportunidad del costo, la seguridad y la dependencia. La automatización, por supuesto, mejora todo esto. Sin embargo, falta la dimensión humana, ¿sí? La persona, el profesional que está manejando esto para que la capacidad resolutiva sea efectiva, eficiente y eficaz. Otro concepto sumamente importante es el de la variabilidad biológica, que en el siglo XX lo teníamos pues completamente olvidado o peor aún, ignorado. Tenemos que reconocer que la variación analítica, para que sea útil el resultado, tiene que ser menor que la variabilidad biológica. Y bueno, se han ido aplicando metas a lo largo del tiempo. La meta de TOMS, una desviación estándar. Aspen, media desviación estándar. Six Sigma, una sexta de la desviación estándar. Nosotros publicamos hace ya algunos años este trabajo, ¿verdad?, en la revista de Patología Clínica, destacando la importancia de la variabilidad biológica en la norma.
y lo pueden encontrar fácilmente en Google o en nuestra página. Aquí lo ejemplificamos, ¿verdad? Cómo la variabilidad total tiene que ser la suma de la biológica y de la analítica. En la variación biológica, pues la tenemos a nivel mundial, grupal, o sea, puede ser por raza, individual. La variación individual es la que determina si el hombre está, o el paciente, si es un individuo sano o es un paciente, un enfermo. Para esto, entonces, tenemos la variabilidad analítica en términos de precisión, exactitud, error total, PIV. Y vean ustedes el término CBR, que es precisamente la gráfica que les mostré, coeficiente variación relativo, donde siempre la variación analítica tiene que ser menor que la biológica, con las metas de Tonk, Aspen y Six Sigma, que es precisamente lo que está en otro trabajo también publicado por nuestro grupo, la determinación de metas analíticas Six Sigma sobre la base de la variabilidad biológica y la evolución tecnológica. Existen una serie de fórmulas que por obvio de tiempo no puedo detallar, pero vean en la base cómo están las fórmulas para Tonks, Aspen y Six Sigma. Y por supuesto esto genera tablas que ustedes deben y pueden aplicar en su laboratorio descargando el software que nosotros proporcionamos sin costo, para que entonces ya tengan la precisión. Después, si quieren lograr la evaluación externa de la calidad en un control total, pues necesitan un programa de ensayos de aptitud que también cumpla normas, y para eso está el ISO 17043. Y sobre esta base, entonces ya pueden calcular la incertidumbre y entrar en un círculo dinámico, que viene, por supuesto, desde el control interno con las curvas de Levy-Jennings, que todos ustedes, estoy seguro, conocen perfectamente, las multirreglas de Westcott, que muestro aquí arriba, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, entonces ya tenemos más cerca la calidad. Ahora, ya mencionaba yo que es muy importante que los laboratorios participen en programas de evaluación externa de la calidad. Y estos programas también han evolucionado desde el siglo XX al siglo XXI. De manera que el alcance ahora es global, regional o nacional. Los organizadores ya no son asociaciones que autodenominadas como expertos, como hacíamos en el siglo XX, en los 80. Ahora son expertos acreditados con currículum que demuestra sus publicaciones, su academia, ¿verdad?, para que logren la acreditación de los profesionales. La fundamentación ya no es empírica, no es lo que nosotros creemos o nosotros sabemos, la medicina basada en evidencia, sino que tiene que estar demostrada conforme a la norma ISO 17043, con una participación que ahora ya no es voluntaria, es obligatoria por norma oficial mexicana. Se pueden inscribir en cualquier momento del año porque todo se maneja tecnológicamente. Los programas eran solo bioquímica, ahora son todas las disciplinas. Los controles ya no son pools de sueros, sino que tienen una manufactura también certificada con otro ISO, que en este caso es 13485. El trabajo cibernético, el valor asignado tiene que estar preasignado con trazabilidad y validación. Los métodos estadísticos tienen otro ISO, que es el 13528. Y la estadística ya no se conforma con vías y PIB, sino que se va más lejos, ¿verdad? Mide Tonks, Aspen, Six Sigma, incertidumbre. La variabilidad biológica es fundamental. La relevancia médica es fundamental. La evaluación del informe es instantáneo en tiempo real. Ya no tenemos que esperar de 1 a 3 meses, como ocurrió en el pasado. Los reportes se hacían por carta, teléfono, fax o mails. Ahora está disponible en websites en tiempo real. La asesoría es instantánea. La capacitación es la educación a distancia, como me presenté previamente en el programa que llamamos Promecal, donde hay hasta casos clínicos para indicación e interpretación de pruebas, y la utilidad es definitiva para cumplir las normas mexicanas o también, en su caso, el ISO 15189. De manera que, bueno, la comunicación, como mencionábamos antes,
que era por correo, pues en la actualidad es en tiempo real gracias a la computación. Y de manera instantánea podemos integrar la variabilidad biológica representada por TONS, la exactitud a través de vías y la precisión a través del coeficiente de variación analítico que nos lleva a la cuantificación de sigma. Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Tenemos aquí un laboratorio en la banda azul que es muy preciso, pero está muy lejos de la variación biológica porque es un control bajo y más lejos del control. Entonces nos damos cuenta de que este laboratorio, ¿verdad?, pues está desempeñándose probablemente con un sigma 1 o sigma 2, que es absolutamente inaceptable. De manera que en la actualidad, así como Westgard definió sus multirreglas, pues ahora tenemos las multirreglas basadas en lo que llamamos el delta score, que es básicamente el sigma, en donde sacamos la relación entre vías y TONS. Hablaba yo de la trazabilidad y la validación de los controles, bueno, pues prácticamente de todo lo que tenemos en el laboratorio. Nos damos cuenta entonces que para que tengamos un resultado conforme en los ensayos de aptitud, pues necesitamos cumplir requisitos de confiabilidad, de aplicabilidad, de costo y de incertidumbre. Los métodos más precisos son los que están en la base, son muy confiables, son muy costosos, ¿verdad?, pero no tienen incertidumbre, pero no son aplicables en el laboratorio clínico, solamente en laboratorios de investigación. Los que están arriba son métodos que son menos confiables, muy aplicables, de bajo costo, pero gran incertidumbre. Ahí sería, por ejemplo, lo que está en rojo, las tiras reactivas. En realidad, el laboratorio debe quedar en la banda de en medio, en donde tiene un buen balance entre confiabilidad, aplicabilidad, costo e incertidumbre. A lo largo de los años hemos visto evolucionar la dimensión tecnológica. Y veamos entonces cómo es una escalera ascendente, ayer, hoy y mañana. Y tiene sus 4 etapas: planear, organizar, desarrollar y controlar, que son básicamente las etapas de Deming. Pero sabemos, ¿verdad?, que no podemos mejorar sin controlar, controlar sin medir, medir sin definir, definir sin documentar, documentar sin observar, observar sin estar conscientes. El juramento de Hipócrates data de hace miles ya de años y es algo que tenemos que retomar fundamentalmente ahora, ¿verdad?, que estamos en el siglo XXI siendo tan invadidos por la tecnología. Vale la pena que cada laboratorio conozca y aplique el juramento de Hipócrates, desarrollando su código de ética en su propio laboratorio. Hipócrates nos decía: consagrar mi vida al servicio de la humanidad, desempeñar mi trabajo con dignidad y conciencia, respetar el secreto de quien haya confiado en mí, mantener en toda medida el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, brindar a mis maestros el respeto y el reconocimiento que merecen, tal y como lo estamos haciendo hoy en esta primera convención internacional, en honor a quien honor merece, nuestra queridísima maestra Marta Gutría Rafols. Considerar a mis colegas como hermanos, de una manera solidaria, tener absoluto respeto por la vida humana, utilizar los conocimientos conforme a las leyes de la humanidad y no permitir que entre mi deber y el paciente se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido, clase y, por qué no decirlo, economía. Los laboratorios tienen que estar acreditados y para ser acreditados deben ser inspeccionados, auditados. Y esta auditoría se tiene que hacer de manera confidencial, eficaz, equitativa y honesta. Y los laboratorios, como les decía yo, deben de tener un código de ética en el que inclusive se toque el tema de la dicotomía que es tan cuestionable y sigue siendo una plaga, ¿verdad?, en los laboratorios latinoamericanos. El Código de Ética de la Organización Panamericana de la Salud lo toca puntualmente en el punto 1.6 y en el 1.7.
en donde dice que no debe haber acuerdos financieros entre médicos y usuarios. El otro problema que tenemos en la actualidad es la ciberseguridad, ya que estamos ahorita, ahora en este siglo XXI, dependiendo tanto de la tecnología. En un estudio del año pasado, finales del año pasado, se demostró que México fue el país más afectado por ciberataques. Y esto es precisamente porque en la actualidad existen ya millones de sitios web en el mundo, donde se está haciendo todo tipo de transacción. Inclusive ahora estamos viendo la migración de una red social hacia otra por cuestiones de ciberseguridad. El año pasado se estuvo cuestionando muchísimo las elecciones de Estados Unidos por los ataques de países adversarios. Y tenemos que reconocer que también nosotros en Qualitat hemos sufrido ataques, ¿verdad? Y esto es precisamente porque pues estamos creciendo y estamos manejando información confidencial que afortunadamente hemos logrado controlar aplicando las medidas preventivas y correctivas del caso. Hoy día atravesamos por un mundo sumamente controvertido. Hay una gran cantidad de dificultades y además de la pandemia de coronavirus, se dice que tenemos una infodemia, en donde pseudoexpertos, ¿verdad? Han estado diseminando mentiras, lo que ahora se llama fake news, confundiendo a la humanidad. Bertrand Russell, filósofo inglés, nos decía que gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. En nuestro papel de ser profesionales de laboratorio, tenemos que trabajar en equipo. No es posible entender un laboratorio de un solo individuo. Y tenemos que también cambiar del concepto de gerencia, que era mantener el estatus del presente para ir hacia un liderazgo de conducir el cambio hacia el futuro. La diferencia entre un equipo y un grupo es que el equipo tiene una sola meta en común y esto requiere subordinar el interés personal al bien común. Ya decía yo que en esta situación existen tres posibilidades: ver que las cosas suceden, documentar que las cosas suceden y hacer que las cosas sucedan. En 1985 tuve la oportunidad de hacer mi primera publicación del tema de la calidad, gracias al apoyo de mi querido maestro, el doctor Enrique Navarrete, editor de muchas décadas de la revista de Patología Clínica. En 1985 ya hablábamos nosotros de variabilidad total, variabilidad biológica, potencia diagnóstica. Hemos documentado, ¿verdad?, en libros de medicina interna la importancia del laboratorio clínico gracias al apoyo del doctor Misael Uribe Esquivel de Instituto Nacional de la Nutrición y Médica Sur. Gracias al apoyo de María Luisa Castillo, otra distinguidísima maestra, junto con Martita Gurria, quien nos llevó a colaborar en el libro de Mejoría Continua de la Calidad. Posteriormente, en el año 2002, bueno, en 1993, publicamos el primer libro de Ciencia y Tecnología, en el 2003 el de Calidad, Bioética y Relevancia Médica, y en el 2020 estaba en prensa, ya en el 2021 está publicado el libro que pueden ustedes descargar gratuitamente desde nuestro website. Nosotros pensamos que la educación no tiene precio, de manera que es algo que se tiene que colaborar y compartir entre todos sin poner un costo. Pero esto significa sobre todo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hemos sido educados con la cultura del vaso medio vacío. Necesitamos
pasar al vaso medio lleno. No es lo mismo estar contra la guerra que estar a favor de la paz. No es lo mismo decir prohibido tirar basura que mantenga limpio este lugar. Castigos o premios. Reducir defectos, aumentar fortalezas. Huir de las amenazas, aprovechar oportunidades. Educar a través del miedo, comprender. De manera que es importante que los laboratorios en este autoconocimiento desarrollen lo que llamamos un FODA, en el cual analizan sus fortalezas y sus debilidades y definen sus oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas. Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. FODA. Nuestro futuro dentro del laboratorio clínico es promisorio, siempre y cuando tengamos una planeación de la calidad. Nuestra meta debe ser lograr mejores seres humanos, nuevos y mayores retos, colaborar con la evolución, servir a los demás, alcanzar la satisfacción del deber cumplido. Como decía yo, tenemos que partir de lo individual hacia lo universal. El esfuerzo personal de cada uno puede hacer la diferencia. Todo lo que les he estado yo mencionando lo logramos documentar en este libro, Medicina del Laboratorio del Nuevo Siglo. Inclusive, hemos hecho una presentación en video, ¿verdad? Que también pueden ustedes descargar sin costo desde nuestra página www.qualitatcc. Espero haberlos logrado inquietarlos lo suficiente. Cualquier duda, comentario, queja, ¿verdad? Estoy a su disposición. Ese es mi correo electrónico, aterres@qualitatcc. Muchas gracias.